Dios te bendiga en esta mañana. Espero que estés disfrutando de la presencia del Espíritu Santo aquí en este lugar. Dios está entre nosotros. Él está aquí. Él prometió: donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, dice, yo estoy con ustedes en medio de ellos. La obra de la cual estamos hablando, a veces le llamamos conversión, nuevo nacimiento, no es una obra religiosa en el corazón. No es algo que hacen los hombres, es algo que hace el Espíritu Santo de Dios adentro de nuestro corazón. Es una obra que empieza de adentro hacia afuera. La religión a veces te cambia y muchas veces te puede cambiar para bien en algunos aspectos, pero la religión es un cambio exterior. Es un cambio que puede cambiar determinadas costumbres, determinadas posturas que uno tiene, pero sigue siendo un cambio exterior. Jesús hablaba de algo diferente, hablaba de un cambio de corazón. Él decía: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y lo decía en relación al Espíritu Santo que habría de venir al corazón de aquellos que creen. Y sin duda el bautismo simboliza y representa esa entrega al Señor. Muchos tenemos ideas del bautismo equivocadas, o por lo menos que no son bíblicas, ¿no? Cuando nosotros entendemos que el bautismo es un sacramento, como gran parte de quienes se confiesan cristianos piensan así, el sacramento es algo que aporta para la salvación. O sea, cuando uno piensa o entiende o cree que el sacramento, que el bautismo es un sacramento, digamos, el sacramento lo que tiene en sí es como generar puntos para salvación. Pero la Biblia nos dice que la salvación es por fe, no por obras. Si el bautismo fuera un sacramento, estaríamos ganando puntos delante de Dios cuando venimos a bautizarnos. Y la Biblia no enseña eso. El bautismo es un testimonio público. Cuando uno se bautiza delante de testigos, está diciendo: yo creo en el Señor, yo le entregué mi vida a Cristo. Reconozco que Jesús es el Mesías prometido, reconozco que Jesús es el Señor. Y básicamente el bautismo tiene esa idea y esa connotación. Muchos de nosotros fuimos bautizados cuando éramos chicos. De hecho, yo fui bautizado de bebé, tengo mis padrinos que ya no están aquí en este mundo, pero ese bautismo tenía que ver quizá con la fe de mis padres o tal vez con la fe de los abuelos, ¿no? Porque en el tiempo que me bautizaron era común que todos se bautizaran de esa forma cuando nacían. Pero el bautismo bíblico es un acto de fe propio. Digamos que está representando mi fe. Cuando se le bautiza a un bebé, no se le pregunta si cree o no. Se le bautiza en la fe de sus padres o a veces por una tradición familiar. Pero realmente el bautismo bíblico expresaba un arrepentimiento genuino delante de Dios. Representaba una fe personal. Aquellos que, aquel que comenzó a bautizar, según el testimonio bíblico, fue Juan el Bautista, ¿no? Y Juan el Bautista predicaba sobre un bautismo de arrepentimiento. La idea era que uno pudiera venir y con ese acto representar un corazón quebrantado, un corazón arrepentido delante de Dios, un corazón temeroso de Dios. Pero Jesús mismo fue a bautizarse. Juan el Bautista bautizó al Señor Jesús. Y también el Señor Jesús, como lo decíamos al empezar, comisionó a la iglesia que hiciéramos discípulos, que predicáramos este evangelio a todas las naciones y les bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que el bautismo no es un rito, sino es símbolo de una experiencia personal con Jesús, de un encuentro con Jesús. Por eso nosotros no bautizamos a los niños pequeños.
Tal vez hay algunas iglesias evangélicas que hasta el día de hoy, mal entendiendo o mal interpretando las Escrituras, todavía siguen bautizando niños. Pero uno cuando lee el Evangelio claramente se da cuenta que hay que tener un encuentro con Dios para obedecerle en el bautismo. Quiero rápidamente ir a un pasaje de las Escrituras, el cual, digamos, es un testimonio temprano de cómo la iglesia primitiva entendía el tema del bautismo. Y bueno, aquellos que tienen su Biblia pueden abrir en Hechos, capítulo 8, versículo 26. Dice así la palabra del Señor, Hechos 8, 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, había venido a Jerusalén a adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó y leía al profeta Isaías. Y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que los trasquilan. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque le fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco y dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y el eunuco le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar al carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Este pasaje de la Escritura nos habla de un encuentro personal, de un hombre importante. Era un funcionario de la reina Candace en Etiopía. Era un alto funcionario. Tenía una condición, él era eunuco, o sea que estaba dedicado exclusivamente a adorar, pero a servir a la reina Candace. Y había ido hasta Jerusalén para adorar allí. Desde muy temprano Etiopía y Israel tenían vínculos desde el reino de Salomón, ¿no? Se dice que allí una de las esposas de Salomón pertenecía al pueblo de Etiopía, o sea, desde hace 1000 años antes de Cristo ya había una relación entre Israel y el pueblo de Etiopía. O sea que tenía una idea. Tenía un corazón de adoración este hombre y buscaba de Dios, pero por su condición estaba limitado en la adoración. Él, por ser eunuco, por la ley judía no podía entrar al templo, e igualmente hacía miles de kilómetros para adorar a Dios. Podríamos decir, de alguna manera parafraseando la canción, no tenía acceso. Su corazón quería adorar, pero por la ley se le impedía entrar al templo de Jerusalén a adorar. De todas maneras, él lo hacía. El corazón correcto, un corazón de búsqueda, había preguntas en él, había un deseo de buscar. Y es lo que estaba haciendo.
Probablemente este hombre tipifique a alguno de nosotros, que estamos en una búsqueda. Hay preguntas y preguntas sinceras en nuestro corazón que queremos contestar. Y este hombre estaba buscando respuestas, leía las Escrituras. ¿Qué tenía en ese momento el Antiguo Testamento? El Nuevo Testamento no se había escrito todavía. Recién 70 años después empiezan a aparecer los libros del Nuevo Testamento que hablaban acerca de lo que Felipe le cuenta. Pero sí tenían a los profetas. Y el profeta Isaías muy claramente en el capítulo 53 habla del Mesías, aquel que iba a venir de parte de Dios. Y él leía esto, ¿no? El Cordero que fue presentado delante de Dios, ¿no? Aquel que era justo y que fue presentado delante de Dios, y decía, ¿de quién habla? ¿De quién habla? Pero estaba buscando, había una búsqueda en su corazón. Tal vez la misma búsqueda que haya en tu corazón en esta mañana, y te preguntás, ¿de quién hablan las Escrituras? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia habla de Jesucristo, se centra en Jesucristo. Jesucristo es ese Mesías prometido. Este hombre entendió con mucha claridad en función de lo que Felipe, uno de los 7 diáconos de la iglesia primitiva, le explicó. Felipe le dijo, Jesús es el Mesías. Jesús es el Cristo, y se lo argumentó en función de las Escrituras bíblicas, como decía en ese momento de los profetas del Antiguo Testamento. Y este hombre lo entendió. Algo cambió en su corazón. Quizá fueron 1 hora, 2 horas que estuvieron juntos, no lo sabemos, pero esa hora o esas 2 horas fueron significativas para el resto de su vida. Cuando uno entiende esto, porque no se trata de una religión, y desde aquí no predicamos el hecho de que sigas una religión o te hagas evangélico o te hagas bautista. Lo que predicamos es el Evangelio de Cristo, y lo que estamos diciendo que Cristo es aquel que Dios ha enviado para que pueda ser aquel que pague nuestros pecados. Él en la cruz entregó su vida, derramó su sangre para el perdón de tus pecados y los míos, si por la fe aceptamos ese sacrificio. Él entendió a través de las Escrituras que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo. Pero inmediatamente cuando entendemos, decimos, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vida cristiana, un cambio que surge por la autoayuda o por el esfuerzo. Es un cambio espiritual que surge de la obra del Espíritu Santo. Y esto pasó en el corazón de este hombre. Inmediatamente dijo, seguramente Felipe le contó del bautismo, de lo que significaba el bautismo, y que los creyentes en Cristo daban este paso de fe. Y este hombre dijo inmediatamente, ¿qué impide que yo sea bautizado? La condición para el bautismo es la fe. Si crees, bien puedes. Este hombre confesó y dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Es necesario confesar al Señor Jesús. Es necesario creer que Jesús vino del Padre. Dios se hizo carne, habitó entre nosotros, vivió una vida justa, se ajustó a toda la ley del cual el pastor hoy hablaba. Al pie de la letra, Jesús cumplió todo lo que estaba establecido, que ninguno de nosotros podíamos cumplir, pero Él sí lo cumplió, al pie de la letra. Y en el momento preciso, Él ofreció su vida como ese cordero sin mancha. Juan, cuando le bautizó, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Jesús es el Cordero perfecto. Cosas que simbolizaban la ley, que enseñaban
el Antiguo Testamento. Pero Cristo cumplió con todos los requisitos y Él entregó su vida para pagar el rescate de la tuya y de la mía. Me gustaría que pudiéramos ir a Isaías 53. Y vamos a profundizar un poco más qué es lo que estaba leyendo el eunuco. Dice Isaías 53, versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto es lo que estaba leyendo. ¿Te dice algo de tu vida hoy? Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Dice, por su llaga nosotros fuimos sanados. Él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue molido en esa cruz por nuestros pecados. Como decía el pastor, tenemos dos opciones. Podemos darle la espalda a esa cruz y decir, no representa nada para mí. Pero si entendemos el peso que tienen estas palabras y lo que Jesús hizo por nosotros, y ponele nombre, pensando en Mario, ponele el tuyo, ¿podemos darle la espalda? Podríamos decir, no me importa. Y si lo decimos, ¿cómo nos vamos a presentar delante del trono de Dios ese día donde todos los hombres, crean o no crean, van a rendir cuentas en el juicio? ¿Qué le vas a decir? Yo soy un hombre bueno, nunca le hice daño a nadie. Sí, tengo mis cositas, pero vos sos un viejo bueno, ¿verdad? Sí, Dios es bueno, pero es justo. Y si es justo, no puede dar por inocente al culpable. Podrás decir, bueno, traigo mi currículum lleno de cosas buenas, las malas las dejo en las últimas hojas. Pero aún así, dice el mismo profeta Isaías que nuestras mejores obras son como trapos sucios delante de Dios. Entonces, ¿qué voy a presentar delante de Dios cuando me presente delante de ese trono? Es ahí donde entra Jesucristo, porque Jesucristo vino a este mundo, vivió una vida justa, santa, se entregó por ti y por mí para pagar por tus pecados y los míos. Y cuando nosotros creemos en el Señor, Dios nos atribuye a nosotros la justicia de Cristo. Dice en Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Pensalo de esta manera, cuando te presentes delante de ese trono y de ese juicio, no vas a tener defensa, no vas a tener currículum, no vas a poder coimear, no vas a poder pagar para ser salvo. Y todos los que piensan así, hay un lugar destinado para ellos. Pero en ese juicio va a venir el Señor, si tú has creído por la fe aquí en este mundo, y va a decir, en ese momento, cuando te preguntes por qué te tengo que dejar pasar al cielo, evidentemente esto es
un diálogo hipotético, ¿no?, que uno se imagina. Pero es Jesús quien va a venir y va a decir: yo pagué por él. Yo pagué por él. Pero sin duda que eso tiene que ver con el hecho de que vos creas en lo que Él ha hecho, en lo que Dios ha previsto, que creas que Él llevó tus enfermedades, que Él sufrió tus dolores, que Él fue herido por tus rebeliones, que fue molido por tus pecados, que el castigo de tu paz está sobre Él y por su llaga ha sido curado. Este testimonio de los hermanos que han pasado aquí nos llevan a confrontarnos con esa idea. Y tal vez quizá, si tú hoy nos visitas, capaz que nunca viniste a una iglesia evangélica, es la primera vez que estás escuchando este mensaje, tal vez ya lo has hecho, pero qué bueno sería que consideres en esta oportunidad, porque no es por casualidad que estás aquí, el hecho de entregar tu vida a Cristo. Así como dieron testimonio cada uno de los que pasaron por las aguas del bautismo, te hago también esta invitación a ti, a que puedas entregarle el día de hoy tu vida a Cristo, que por la fe puedas decirle: reconozco que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Reconozco que Él murió en la cruz por mí. Sí, murió por el mundo, pero murió por mí. Te voy a invitar a que cierres tus ojos un momento y que puedas meditar en esto de lo cual estoy hablando hoy. Sin duda que, como decíamos al principio, el Espíritu Santo está aquí y te está hablando. ¿Tú escuchás su voz? Si escuchás su voz, no endurezcas tu corazón. La invitación no es a una religión, sino a abrirle la puerta de tu corazón a Cristo. Yo voy a hacer una oración. Es una oración de confesión, similar a la que este hombre hizo. Es una oración donde uno reconoce que es pecador y está alejado de Dios, y reconoce que Jesús es el Salvador. Si querés, podés hacer esta oración. Padre, reconozco que soy pecador y estoy alejado de ti, que en mí no hay ningún mérito para ser salvo. Entiendo que la paga del pecado es muerte. Y que no puedo salvarme a mí mismo. Entiendo también por tu palabra que tú enviaste a tu Hijo Jesús como mi Salvador. Y hoy por la fe le reconozco como mi Señor y mi Salvador. Le entrego mi vida. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo venga a mi corazón. Por la fe entiendo que tu Santo Espíritu ha entrado en mi vida. Soy una nueva creación. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, nos gustaría, tanto como el pastor Richard, o Natalia, que ha dirigido la alabanza, Graciela, que ha dirigido también la reunión, que puedas hablar con nosotros antes de irte. Que
puedas decirlo: yo hice esta oración de entrega a Cristo. Que el Señor te bendiga y bueno, vamos a saludar también a los hermanos que se han bautizado. Queremos entregarle un recuerdo también por este día. Que el Señor les bendiga.